Buenos días, señoras y señores. Con nosotros, Pelegrín Castillo, tal y como habíamos acordado. Vale decir de Pelegrín Castillo que es una excepción dentro de la política y los políticos dominicanos, por su coherencia, por su integridad, porque ha sido consecuente con lo que ha venido predicándole al país desde el primer momento en que empezó a ejercer la política. Y yo le decía fuera de cámara que Pelegrín es tal vez, quizás, uno de los pocos políticos de este país que de manera particular yo dejaría la tranquilidad de mi hogar y con todas las diferencias del mundo, si las hubiere, voy y le voto, porque sé que no importa lo que yo pueda creer o él pueda creer, él va a hacer desde el puesto donde sea electo lo que él dice que va a hacer. Bienvenido, Pelegrín. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por esas palabras de estímulo, de apoyo. Muy contento de estar aquí en compañía de ustedes y le envío un saludo a los amigos y amigas televidentes de este espacio mañanero, matutino. Tempranito. A la disposición de ustedes. Pelegrín, ¿cómo tú ves el país ahora mismo, en todos los términos? El país está enfrentando una coyuntura que se podría considerar la coyuntura más crítica que ha vivido desde que se fundó. Lo que estudiamos historia y profundizamos en las realidades nacionales, sabemos que ahora mismo, en este momento, en los años precedentes y más en los años por venir, República Dominicana está en el vórtice de muchas tormentas. Hay sin duda una crisis mundial complicada, hay unos juegos de poder entre las grandes potencias e incluso se puede hablar con propiedad que están volviendo aires de Guerra Fría. Esta noticia de estos días de una armada iraní, aviones rusos con capacidad nuclear, una movilización conjunta en la región, ya no con Cuba solamente, sino con Venezuela y Nicaragua, sí, nos dice que la región del Caribe se puede convertir en un teatro de conflicto entre grandes potencias. Ya pasó anteriormente, sí, pasó en la década, abriendo la década de los 60, y eso repercutió en todo el continente. Trajo inestabilidad, golpe de Estado, represiones, situaciones extremas, y nosotros mismos pagamos las consecuencias de ese escenario. Fuimos intervenidos en 1965 porque no se podía actuar frente a Cuba porque Cuba estaba protegida por un pacto, pero se actuó frente a República Dominicana con una intervención fulminante. Ese es el primer escenario que los dominicanos que no solemos hacer política mirando lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos que aprender de lo que ha pasado y ver qué está pasando, porque todo lo que pasa en el mundo, en la región y en la isla, para bien o para mal, va a repercutir en República Dominicana. Así es. En la región también tenemos un escenario creciente de radicalización, porque la elección del presidente Trump, del presidente Duque, del presidente Bolsonaro, es una reacción ante la crisis de credibilidad que en todo el continente generó el agrupamiento que se conoce como Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo agrupaba partidos de izquierda, partidos de formación marxista, partidos de izquierda progresista. Yo no sé realmente, en esa agenda veo que se plantean como progresistas una serie de temas que son muy retrógrados, que no son propiamente progresistas. Más bien son bárbaros, pero de todas formas hay una crisis general, los escándalos de corrupción en Brasil, sí, sí, y el fracaso enorme
del modelo cubano en Venezuela ha provocado una reacción continental. Y cabe esperar entonces un escenario de gran tensión porque al mismo tiempo en México acaba de ganar una formación vinculada al Foro San Pablo. Y México es un estado con mucha influencia en la región. Que si produce un alineamiento político-ideológico rompiendo con su tradición de aislamiento, porque México tiene esa tendencia histórica, pero si se produce por el contexto mundial y sus repercusiones locales, entonces vamos a tener un cuadro todavía mucho más complicado. La presencia de China dentro de ese contexto en América Latina, ¿en qué puede tener influencia en ese análisis de perspectiva? Bueno, mucho, porque fíjate que aquí ha pasado que Estados Unidos, después que cayó la Unión Soviética, se lanzó a darle soporte a un modelo de globalización a partir de los mercados, la tecnología, del multilateralismo, de la difusión de una serie de ideas liberales. Y se produjo una gran alianza de fuerzas de izquierda que militaban en el campo socialista, los liberales y en América Latina concretamente corrientes de cristianismo inspirada por la teología de la liberación. Esos grupos se enquistaron, penetraron los organismos multilaterales y todo eso se puso al servicio de ¿quién? De las élites globales, impulsando la visión ideológica de la globalización, globalista, un nuevo cuño, un nuevo imperialismo, sí. Un nuevo imperialismo, un imperialismo de nuevo cuño. Lo decía aquí el presidente de Madagascar en el año 2000, el nuevo nombre del imperialismo es la globalización. Y ese proceso entró en crisis en Europa, entró en crisis en Norteamérica. Pero en ese proceso que duró desde principios de los 90 hasta hace poco, Estados Unidos estuvo ocupándose de la zona Asia-Pacífico, de Medio Oriente, de un acuerdo con Europa, penetró mucho en África y se descuidó de América Latina. Los chinos, con los países del ALBA, concretamente con Venezuela, Brasil y Argentina, y secundado por los rusos, y en algunos países por los iraníes, que es una coalición, penetraron mucho América Latina. Mucho. Sí, 5 países en acuerdo. Y concretamente en Venezuela, China tiene intereses estratégicos muy grandes. Tiene intereses estratégicos en el petróleo y tiene también muchas acreencias que cuidar. Ellos van a trabajar para apuntalar los regímenes que tienen un alineamiento ideológico, porque el modelo chino es un modelo de un partido único y la visión china es normal que una nación esté gobernada por un partido único y entonces los partidos afines como el PSUV, el Partido Comunista Cubano, el Partido Comunista, el Frente Sandinista, tienen un alineamiento importante. Pero hay otros componentes que son más críticos. Nosotros siempre habíamos planteado que República Dominicana tenía que acercarse a China, pero en función de nuestros intereses. ¿Intereses de carácter comercial? No, nacionales. Porque nosotros tenemos una crisis de política exterior muy seria. Nosotros no tenemos problemas de migración. Aquí vivimos hablando de que tenemos problemas de migración. Es un error. Es un déficit de conceptualización. Hablamos de desarrollo desigual. Aquí tenemos un problema internacional. ¿No estaría preparada República Dominicana para esta nueva integración con China y otros países? ¿Cuál es el problema? Que tenemos que entender que fue la razón por la que nosotros hicimos algunos reparos. No al paso, sino a la oportunidad, a los fundamentos, a las formas. No se cuidaron las formas, los fundamentos son deleznables, cuestionables, y además, al mismo tiempo, faltó inteligencia estratégica para hacerlo en el tiempo apropiado. ¿Por qué China viene a jugar a la zona donde Estados Unidos es potencia dominante?
en el Mar Caribe. Al patio trasero de Estados Patio Unidos. trasero histórico, tradicional de Estados Unidos. Bueno, sencillamente hay un pulso geoestratégico que está vinculado a la presencia norteamericana en Asia y específicamente en la zona del mar meridional de China. Hay una tensión cada vez más fuerte entre la visión china expansionista que declaró con la política de 9 trazos las reivindicaciones de sus derechos históricos sobre ese mar, y eso genera choques, fricciones con Vietnam, con Japón, con Taiwán, con Filipinas, con Myanmar. La potencia estabilizadora en la región en términos militares es Estados Unidos. Sí. Los chinos tienen mucho interés en ese mar porque eso está vinculado no solamente al interés de mantener abierta las rutas de navegación de su comercio, que es un tema, las potencias lo piensan así. Aquí no lo vemos porque somos un país marginal, pero las potencias tienen esa visión. Tener su océano Claro, abierto. y su seguridad inmediata cubierta. Los chinos cambiaron su doctrina militar, están desarrollando por primera vez en 400 años, 500 años, están desarrollando una flota para el Pacífico de portaaviones de última generación, inspirado en los modelos rusos, submarinos atómicos. Comunicación. Y no pueden garantizar la operatividad de esa flota si no tienen el control de ese mar, porque el que controla ese mar puede controlar la flota china y la defensa china. Entonces, por eso los chinos tienen una política de construir islas artificiales en ese mar. Toda la región está preocupada, porque demuestra que hay una visión de carácter militar, de hegemonía, que acompaña al mismo tiempo a un esfuerzo sin precedentes con la franja y ruta de la seda. Nadie se confunda. China en miles de años nunca se descentró, se conocía como el Imperio del Centro. Ahora, por primera vez, estamos hablando de que los chinos están volcados al exterior. Antes la gente iba a China, los mongoles, los manchúes, los occidentales. Ahora son ellos que van. Ahora, por primera vez, los chinos tienen una estrategia que apunta al corazón de Euroasia y al mismo tiempo al Pacífico. Entonces, como los norteamericanos tienen una presencia muy alta, los chinos han querido reducir la presencia. La manera en que los chinos están tratando de demostrar, y por eso la jugada fue tan peligrosa, que los norteamericanos no son la potencia que son, es precisamente metiéndose en esta zona y alineándole con una agenda de negocio, de inversión, alineándole a Panamá, a República Dominicana y a El Salvador. En otras palabras, recuerden aquella expresión que usó Mao Zedong, de que Estados Unidos era un tigre de papel. Porque Mao Zedong había tenido un choque, China había tenido un choque con los norteamericanos en Corea. Y Khrushchev les recordaba que sí, que era un tigre de papel, pero con colmillos atómicos. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, la jugada china en esta región ha puesto, no a Taiwán en una posición difícil solamente, ha puesto principalmente a Estados Unidos. Entonces, nosotros, por emergencias económicas, por un tema de financiamiento, por una expectativa de ver si se monta un proyecto de reelección, nos metimos en un juego donde podemos salir muy estropeados. Es bueno que los dominicanos lo entendamos. A todo eso, fíjate que estamos hablando el gran juego geoestratégico mundial. ¿Será por eso que la embajadora de Estados Unidos se ha mantenido haciendo visitas? O sea, como que ha activado. No, ellos siempre hacen visitas, pero es claro, porque lo dijo con mucha contundencia el señor Copley cuando visitó al gobierno después del paso. Es claro que para los Estados Unidos es un desplante. Incluso usó una expresión, dijo que era una acción que podía desestabilizar la región. No quedó claro si era nuestra región o aquella. Las alianzas, a veces las potencias van a la guerra, no porque ellas quieren,
o a la guerra comercial, o a la guerra política, o a la guerra militar. A veces van porque se empeñan en unas rivalidades, y un caso clásico que se estudia, la guerra del Peloponeso, fue precisamente la lucha de Esparta y Atenas, y el alineamiento de las ciudades. Hubo una ciudad que estaba con Esparta y se alineó con Atenas, y eso detonó una crisis, una guerra que cambió el curso de la historia. Ahora estamos en un escenario delicado. Ahora, ¿cuál es el escenario inmediato, el que a nosotros más nos debe preocupar? Haití. Sí, pero antes de entrar a Haití, Pelegrín, evidentemente hay un escenario, como tú señalas, de carácter político, geopolítico, comercial, porque parte de donde se está expresando el conflicto entre Estados Unidos y China es en las escaramuzas de los aranceles, que son escaramuzas dentro de ese marco de lo que tú estás señalando. Pero hay otro detalle en el que nosotros entramos, que tiene que ver con lo que tú has señalado, que es la nueva forma en que se está reordenado el mundo en lo global. Sí, o sea, hay un reordenamiento del orden global. Eso lo explica muy bien Kissinger en su última obra, el orden mundial. Pero en ese proceso de ajuste del orden mundial, sí, ahí era pueden venir escenarios de conflictos regionales. Entonces ahí era que hay el escenario de lo militar, de lo político, de lo diplomático y de lo comercial. Hay un componente que ha comenzado a meterse en el mundo y que ahora vino a sacar la cabeza como punta de iceberg grandemente, que son los movimientos migratorios. O sea, como parte de todo eso, de buenas a primeras, y de la instauración de un régimen global que tiene características en lo político, en lo militar, en lo comercial, en las comunicaciones. Mucho en las comunicaciones, pero también en lo migratorio. Esos grandes desplazamientos, movimientos que han querido ahora legitimarse, porque ahora hubo un intento de legitimar esos movimientos migratorios. ¿De qué manera van vinculados con todo ese cuadro que tú estás dibujando? Yo lo veo de esta manera. Mira, la humanidad en el siglo XX vivió tres experiencias que fueron muy dramáticas, concebidas alrededor de visiones utópicas. Y hay una dinámica histórica que se da entre las naciones y los imperios. La Primera Guerra Mundial empezó no en Sarajevo, oficialmente es así, pero propiamente se fueron creando las condiciones cuando las potencias occidentales decidieron quitarle al Imperio Otomano sus territorios europeos, usando el nacionalismo como arma. Entonces, abrieron la botella del nacionalismo, que la tenían cerrada, y esos imperios convirtieron los Balcanes en un hervidero de nacionalismo. ¿Qué pasa? Ellos lo que no pensaban era que ese nacionalismo ya en los Balcanes lo iba a llevar a la guerra, a ellos mismos, por el sistema de alianza que había. Y entonces la muerte de un archiduque y su esposa en Sarajevo detona la crisis mundial que se lleva a los grandes imperios del mundo. Se llevó el imperio austrohúngaro, se llevó el imperio alemán, se llevó el imperio ruso, el zarismo. Los ingleses y los franceses mantuvieron sus imperios coloniales por un tiempo. ¿Qué pasa? En esa lucha, los alemanes, el Estado Mayor alemán, autorizó una de las maniobras más peligrosas, que fue sacar a Lenin de Basilea, jefe de un partido minoritario, insignificante en términos cuantitativos, en ese momento, y meterlo en Rusia con recursos para que Lenin hiciera una revolución, y esa revolución sacara a Rusia de la guerra con Alemania.
Fue una jugada inteligente, táctica, pero no vieron las implicaciones estratégicas, porque Lenin y su gente tomó el poder del estado más grande del mundo, y se fortaleció, que en esa época tenía 150 millones de personas. Entonces, ahí se dio un proceso que nos lleva después a la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque el temor al comunismo, al auge del comunismo, es precisamente lo que genera, en el marco de las grandes crisis económicas, el ascenso del fascismo, del nazifascismo. Tú no puedes entender el nazifascismo sin el comunismo, sin el fenómeno comunista y la amenaza que representaba para Europa y para el mundo una revolución en el país más grande. Un extremo. Eso metió a la humanidad en un escenario muy, muy complicado. Trajo la Segunda Guerra y ahí terminaron de caerse los otros imperios. El inglés, el francés, el belga, porque después de la guerra vino el proceso de colonización y se fueron los imperios, pero empezó la Guerra Fría. Fíjate que la dialéctica es, en ambos casos se estaba luchando, por un lado el comunismo representaba una utopía de unificar al mundo alrededor de una idea del hombre nuevo, de una sociedad sin clase, de un mundo mejor. Una convicción. Los alemanes a esa utopía le pusieron otra, la del superhombre, la de la raza superior, en la cima de todas las naciones, y un orden de unificación del mundo. Fíjate que en los dos casos se hicieron esfuerzos de unificación del mundo. Sí, por eso se llama nacionalsocialismo. Entonces, ¿qué pasa? Se para el proceso. ¿Cuándo? En la Guerra Fría, porque el mundo se divide en dos grandes bloques. Al caer la Unión Soviética de manera incruenta, vuelve a renacer la utopía. Y entonces viene una utopía que incorpora elementos de las dos anteriores, que es precisamente en la que estamos. Ese modelo de que el mundo, ustedes conocen seguro la canción esta de John Lennon, Imagines, que es una belleza, es un poema. Un poema. Pero es una utopía. Esa visión de globalismo que elimina fronteras, identidades nacionales, identidades religiones, religiones, elimina todo y crea una masa género, amorfa. Religiones, raza. Esa visión era la que estaba inspirando el modelo globalista en la que se involucró el sector liberal de la política norteamericana, los Clinton, los neoconservadores, Obama. Y empujaron esa visión. Esa visión. ¿Qué pasa? Esa visión no podía sostenerse. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir un orden global en contra de las naciones, porque eso es como trabajar en contra de tu fundamento. Tú tienes que construir un orden global a partir de las naciones. Entonces, como esa contravisión se fue desarrollando y ellos entendieron que se podía ir a un gobierno mundial, inspirado en ese sueño ideológico, esa visión ideológica. Y que se aupó inclusive aquí en República Dominicana. Aquí se hablaba de globalización. Aquí, claro, esa visión ha estado en la base de muchas de las cosas que han pasado, y particularmente en las relaciones dominico-haitianas. Pero para que la gente entienda un poquito. Sí, pero para que la gente entienda un poquito, Pelegrín, porque lo que tú estás configurando una realidad como visión que está planteada ahí, no de ahora. Primero planteada desde la óptica del comunismo, luego desde la óptica del nacionalsocialismo, el nazismo, el fascismo, y luego de eso mismo derivado en preceptos ideológicos que implicaban, o que implican, porque todavía está ahí pendiente, que no haya religión, o mejor dicho, que todas las religiones tuvieran la opción de poder coexistir sin problema, y tú escogieras alguna o ninguna, que no haya género, que no haya género, o sea, hombre, mujer, transexual, homosexual, bisexual, eso está planteado. No, pero está planteado que no haya frontera en el sentido de que tú puedas migrar de un lugar a tu antojo. Este fue el pacto que no encontró ahora a Cero. Pero que no haya frontera para la migración, que no haya
raza, Claro. que no importe El famoso multiculturalismo. el multiculturalismo, Claro. que tú no tienes, o sea, no puedes ser detenido de ninguna manera en ningún lado del mundo en función de ninguno de esos elementos. Esa visión, entonces, es la que ha entrado en crisis. ¿Cómo? Te voy a poner dos ejemplos. Los Estados Unidos y Europa cometieron un gravísimo error al fomentar en el norte de África las llamadas primaveras árabes. Una visión ideológica de que ellos creían que esas sociedades se podían movilizar hacia la democracia liberal. Sí. En contra de esas dictaduras y que los pueblos iban a cambiar la mentalidad. Lo que se vio en Egipto, en la plaza... Y que costumbres ancestrales podrían ser eliminadas, erradicadas. Lo que se vio en Egipto y lo que se vio previamente en Argelia, cuando hicieron elecciones y ganó el FIS y tuvieron que dar un golpe de Estado. Lo que se intentó en Irak y en Siria. Bueno, vamos a tumbar esta dictadura y vamos a construir democracia. Y después en Libia. Y en Libia es lo que ha provocado un fenómeno de desestabilización, porque en África subsahariana había una crisis muy profunda, antigua, pero quien contenía esa crisis para Europa era Gaddafi. Y ellos mismos, en las luchas por el control del petróleo, desestabilizaron a Gaddafi. Tumbaron a Gaddafi. Y en Medio Oriente generaron una crisis con el tema de Irán, Israel, la lucha que se está librando ahí entre Irak, Irán, y Irak, Siria. Israel, Siria, Palestina. Desestabilizaron esa zona, le dieron aliento a grupos radicales para ponerlos a confrontarse y entonces han provocado la crisis de refugiados más severa de toda la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, nada más hay que ver a Italia y a Francia. Entonces, ¿qué pasa? Y a España. Eso está comprometiendo, resquebrajando la unidad europea. Europa cometió un error, a mi juicio, cuando hizo una expansión acelerada hacia el este. Fíjate que ahora los países del este son los que no quieren refugiados, porque ellos ya se ven en el espejo de Francia, de Inglaterra, de Italia. No vamos a traer a esta gente para acá. No Estados Unidos tampoco va a permitir. Y porque tienen una historia de luchas entre minorías que han generado mucha violencia y mucho temor. Entonces, la construcción europea, que empezó en la década de los 50, está en proceso de crisis. En Estados Unidos se dio algo parecido. En Estados Unidos, las élites liberales se aliaron a las élites globales, se metamorfosearon como élites globales y estaban realmente interesados en crear ese orden, poniendo todo el poder de Estados Unidos al servicio de ese orden. ¿A quién beneficiaba? Beneficiaba esencialmente a las élites. Cuando vemos en la distribución del ingreso a nivel mundial, una ínfima cantidad de sujetos son los que han sido los grandes beneficiarios y las clases trabajadoras de China, de la India, pero en desmedro por un fenómeno de convergencia de las clases trabajadoras y medias de Europa y Estados Unidos. Cuando meten los números y ven la situación, entonces se produce un fenómeno de nacionalismo de gran potencia, que primero surge con el Tea Party, que fue el epígono quien empezó el proceso en Estados Unidos y creó las condiciones, y luego se consuma con Trump, que viene no a desmontar la globalización, sino a reformular el papel de Estados Unidos en la globalización, a partir de rescatar la idea de que la globalización no puede ir en contra de las naciones, y menos de las naciones que son el soporte de la globalización. Entonces, porque a los países pequeños ellos lo tratan con otros raseros. Sí. Pero cuando se trata de sus cuando fronteras. se trata de su frontera. Entonces, fíjate que Trump lo que está planteando es, bueno, yo necesito garantizar un orden, un nuevo orden global donde Estados Unidos no se siga exponiendo a los odios mundiales, que tenga que gastar grandes presupuestos en guerras exteriores, donde nosotros estamos perdiendo. Ahí viene la relación con China, que es compleja. Pero Trump sigue reclamando la construcción de su muro. Sí, claro, no, porque el muro es el símbolo
en este caso, de la agenda nacionalista. Del cambio de política. Y hay un elemento que no se puede olvidar. Mira, la gente no, creo que los Estados Unidos no lo quieren poner muy en evidencia porque los números son dramáticos. El año pasado, los años precedentes, se estaban produciendo 60.000 muertes de jóvenes norteamericanos todos los años. Más que las que se produjeron en la guerra de Vietnam, en el conjunto de la guerra de Vietnam. Causas. Droga. Y una droga que en una proporción alta está llegando de Asia. El opio y la heroína. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ven el problema. Ven el problema de que esa frontera abierta, las mafias sudamericanas y concretamente las maras centroamericanas Cada vez tienen más una presión y una presencia en Estados Unidos cada vez más alto. Ese fenómeno tenía aliados en Estados Unidos. y volviéndose continental. Aliados en Estados Unidos. Fíjate que la administración Obama no tuvo problemas ideológicos. Vamos a hacer una alianza con Cuba. Cuba nos va a garantizar la reconciliación de Colombia y puede atraer a Venezuela a un tipo de relación diferente. No nos importan los valores democráticos. Esa fue la señal que Estados Unidos mandó ahí. Perdóname, Pelegrín, que se nos quedó un elemento que tú acabas de mencionar, aunque sea de forma colateral, en la visión de ese mundo, que es la permisividad frente al consumo de drogas narcóticas. Claro. O sea, calificando las blandas y las duras. Si hay 60.000 muertos todos los años, jóvenes, la gran mayoría, ¿cuántos lesionados hay? Wow. Calcula 3, 4 por cada muerto. Y eso es todos los años. En términos estratégicos, aparte del impacto económico, el impacto en la productividad, Estados Unidos sabe que tiene un enorme problema. Y tiene también un problema que ya lo había anticipado, eso se analiza poco, pero el tema geopolítico es clave. Un problema potencial con México. ¿Por qué? Sí. En la década de los 80, 1980, el geoestratega francés Alexandre de Marange fue invitado por Reagan. Marange fue el jefe de los servicios secretos franceses toda la vida. Se considera un sabio, un experto de clase mundial en cuestiones de seguridad internacional, un geoestratega. Y el presidente Reagan le preguntó, a su juicio, cuáles son los problemas de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces él le dijo, la prioridad es el conflicto de Centroamérica. No porque esos países pequeños representen una amenaza per se contra Estados Unidos, sino porque las mismas condiciones que se dan en esos países se dan en México. Y si esa revolución avanza en Centroamérica con un enfoque anti-norteamericano, tiene un potencial grande de propagarse a México. Entonces ya México, alineado con un proceso revolucionario, En términos de población con y en una términos de población tan territorio. grande en la frontera. Población y territorio. Claro. Y hay un tema histórico. México reclamo. perdió 5 millones de kilómetros El reclamo. frente a Estados Unidos. Wow. Entonces, eso está ahí en una relación bastante compleja. Los mexicanos ahora mismo tienen un estado sometido a unas pruebas enormes de seguridad. Yo no sé, realmente no sé cómo es que el presidente López Obrador, que está dando. yo no sé cómo es que va a poder de tanta humildad, de lidiar, estilo Mojica. cómo es que va a poder lidiar con esa situación. Eso realmente, por el bien de todo. Y una movilidad que se está verificando, que no es esa marcha migratoria, es la movilidad general de todo Sur y Centroamérica. Ahora, es bueno, por ahí. Y los grandes cárteles es bueno que hay decirle a los amigos televidentes esto. ¿Por qué se acelera la publicación de este acuerdo y la concertación de este acuerdo? Ellos no tenían esa urgencia. Si Hillary Clinton hubiera ganado, el enfoque de Estados Unidos era seguir apoyando como nunca antes el multilateralismo.
renunciar a las ideas nacionalistas. Al perder Hillary Clinton, que era la opción de la globalización, Sí, de continuar con esa globalismo, visión. del imperialismo Por eso globalista. su esposo está apostado en Haití. Claro, que ahí vamos a caer. Al perder esa moción, que era la apuesta de los globalistas. Fíjate que contra Trump estuvo Silicon Valley, Wall Street, la Hollywood. ¿Quiénes estuvieron con Trump? El Partido Demócrata y una parte del Partido Republicano. ¿Quiénes estuvieron con Trump? Los militares. Los militares, los el sector policías, militar, los policías. los religiosos, las comunidades pequeñas, porque vieron Los elementos más radicales. están metiendo a Estados Unidos al servicio de élites globales en contra de los intereses. Entonces, esa contradicción es en buena medida la que está marcando el curso de estos procesos. Entonces ahí es que nosotros... Entonces, ¿cómo entra República Dominicana en esa visión? Mira, ahí es que nosotros tenemos una enorme oportunidad que tenemos que aprovecharla. Porque, mira, si uno lee la biografía de Bill Clinton, Mi vida, una biografía muy voluminosa, él le dedica unos pasajes importantes a Haití y a la fascinación que él tenía por Haití, los haitianos y el vudú. Eso la gente, la gran admiración y respeto, porque Bill y Hillary fueron a pasar su luna de miel en Haití. Modo que ellos, en su relación afectiva, conocen Haití y hay una serie de cosas que él explica ahí. Ellos fueron los impulsores de una agenda que tuvo una réplica en Kosovo, quitarle esa parte a Yugoslavia, a Serbia. Ahí tuvo la mafia albano-kosovar financiando el movimiento de secesión, porque necesitaban ese territorio bajo control albano-kosovar. Eso está más que acreditado, porque ahí hay un tráfico de drogas muy grande, muy que fuerte, viene muy fuerte. el este y pasa entero por ahí. es por ahí. Allá se emplearon recursos duros de poder. Allá se empleó la doctrina Power, que es el uso del arma aérea para aplastar a los serbios. En la isla de Santo Domingo, bajo la gestión de Bill Clinton, a República Dominicana se le sometió a unos escenarios de presión, porque ellos se sentían, cuando tú lees el libro, tú te das cuenta que ellos se sentían como responsables de reconstruir el nuevo orden bajo el liderazgo norteamericano. En unos casos usando poder duro, en otros casos usando poder blando. Usaron aquí poderes entre duros y blandos para darle curso a una salida que es la que está en la base de muchos de los problemas que tenemos. Yo insisto, yo lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir aquí, nosotros no tenemos problemas de migración. Nosotros tenemos un gravísimo problema internacional. Nosotros no tenemos un problema de desarrollo desigual, del país menos desarrollado al más desarrollado. Si fuera así, yo mismo no me hubiera opuesto a que se firmara el pacto. Nosotros tenemos un problema muy serio porque tenemos un Estado fallido y todo el mundo lo sabe. Óyeme, yo he hablado con la mayor parte de los líderes del país, del gobierno, de oposición, del PLD, de los otros partidos. Todo el mundo está de acuerdo en que es un Estado fallido. En los organismos internacionales yo he hablado con mucha gente y en el liderazgo de otras potencias que tienen que ver con Haití. Aceptan que es un Estado fallido. O sea, en términos institucionales, en términos de república, de nación. Haití es una zona de desastre, lo quiero decir, ecológico, de desastre humanitario. De salubridad. Grave, eso es gravísimo. Narcoestado. Aquí tenemos problemas, nos están bombardeando como nunca, pero allá tenemos un problema desde la década de los 60. ¿El terremoto de 2009, natural o de laboratorio? No, yo no creo que fue provocado, pero te voy a decir de dónde sale la versión, porque hay una sospecha. Los rusos
ojo, fueron los que dieron la primera versión. ¿Quién lo replicó? Chávez. Sí. ¿Pero por qué lo hicieron? Por una razón, ellos no quieren presencia militar americana en la isla. ¿Por qué los americanos fueron los primeros en llegar? 20,000 hombres. Sí. Porque ya estaban movilizados 3 días antes del terremoto. Antes de que se produjera el terremoto, la Guardia Nacional de los Estados Unidos ya estaba movilizada. Y entonces, por eso llegaron primero. ¿Qué Con pasa? sus aliados Barack Obama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí es que uno tiene el dolor. Esa era una oportunidad extraordinaria para República Dominicana volver a retomar su agenda de internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití. Pero no tenía una base de relaciones exteriores, de diplomacia. Se impuso la otra visión, que es la solución insular, la solución dominicana al problema haitiano. Y eso, en parte, por la posición de Venezuela y la posición de Cuba y la posición de los países del ALBA. Y la misma posición de nosotros. Venezuela explico por qué. Venezuela lo expuso. Chávez le dijo a Leonel en una manera, reunión de presidente: Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se le parezca. Después del terremoto. Eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa? No quieren la presencia norteamericana, no quieren la presencia de los europeos en Haití. Y ahí vino la trampa, porque al final nosotros nos involucramos a jugar un rol que yo digo sobrepasa nuestras capacidades. Lo vengo diciendo hace tiempo. Nosotros no podemos ser el estado pivote de Haití, ni mucho menos la zona de amortiguamiento. Ambos conceptos están relacionados, se aplican a realidades de política internacional. Ese esquema ni resuelve los problemas estructurales de Haití y por el contrario nos va envolviendo. Para los organismos internacionales es que tienen tantos problemas en el mundo, Estados Unidos con tantos... Por eso desengavetaron la sentencia, la 168. No, eso tiene una lógica, te voy a decir, mira, no nos olvidemos, ningún dominicano, los que nos están oyendo, préstenle atención a esto. Desde 1949, Naciones Unidas, en su primera misión a Haití, recomendó fomentar a los gobiernos haitianos, les recomendó fomentar la migración masiva de familias enteras en forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Pero en forma permanente. ¿Por qué? Ya hace 70 años Naciones Unidas diagnosticaba que la degradación de los recursos naturales, del suelo, los recursos forestales, los recursos hídricos, impedían que la población haitiana pudiera sobrevenir. ¿Hacia dónde ha estado orientada esa migración? Y sucedió en la crisis del 94. Cuando derrocan a Aristide, el presidente más popular, recién electo después de una larga dictadura, empiezan una serie de contradicciones, viene la crisis y la prioridad de Estados Unidos era que esa migración no llegara a Florida, porque planteaban una serie de riesgos sanitarios. Los franceses, y yo lo llegué a hablar con Regis Debray posteriormente, el enviado del presidente Chirac, sí. Tenían mucho interés. Él me dijo, nosotros no estamos con la fusión, pero necesitamos, es imprescindible el papel, la colaboración de República Dominicana para evitar que los haitianos lleguen a nuestro territorio. Sí, porque hay una facilidad, oye lo que estoy diciendo. Hay una facilidad enorme para el haitiano en el momento mismo en que pisó territorio francés. Claro, pero ¿por qué también Caricón? Caricón es Commonwealth. Sí, y hay unos territorios al norte que los ingleses tienen interés de conservar porque quieren tener acceso a las aguas, donde probablemente hay petróleo, donde probablemente hay otros elementos estratégicos. Y eso fue una lucha en la que yo estuve involucrado por muchos años en el Congreso. Que el único en ese orden, el único país que fue más blando en aceptar esa política fue Canadá. Sí. Y por eso fue el volumen tan alto de haitianos. Porque Canadá lo podía aceptar, e incluso Canadá tiene una política muy abierta, porque con el territorio que ellos tienen, pero ¿quién se llevó Canadá? Se llevó la clase media haitiana. Se llevó la clase media la haitiana, élite intelectual. Entonces,
esos países, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ellos, en 20 años de ocupación, por eso el cinismo de los organismos internacionales. Las Naciones Unidas recomendó eso en el 49. Y ahora, ¿qué es lo que está implantando en la isla? Con apoyo de poderes internacionales, un intercambio de poblaciones. Dominicanos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Y haitianos para acá. Y haitianos para acá. Por eso se van quedando vacíos los pueblos de la frontera y ellos avanzando. Eso es un crimen internacional. Pues eso está diseñado para eso. Sí, porque están Ellos desarraigando ellos están una nación. liquidando una nación, estimulando los éxodos, porque está todo anclado en una visión de que las naciones finalmente van a desaparecer y que esto, eso que dijo Almagro, de que no tiene razón dos naciones, que ellos lo ven como idénticas, ellos no ven la diferencia. Ellos dicen aquí lo que hay es unas élites minoritarias que no quieren saber de los haitianos, pero después... en términos de población no ven la diferencia. Y obviamente le resuelve un problema. O sea que los dominicanos cuando hacemos fiesta, porque nos dieron una visa, una residencia para Europa, Claro. lo que estamos clavándonos cuchillos Claro, para nosotros mismos. porque, Atención, óyeme, pueblo. nosotros estamos invirtiendo. Es sacando el lo que gobierno, están para el ti. gobierno ha invertido en becas a dominicanos. Más de 25,000 dominicanos han tenido becas. Pero aquí no se han creado condiciones para que esos jóvenes vengan a insertarse. No hay mercado para ¿Qué es lo que ellos. está pasando? Nosotros estamos financiando el recurso humano que se va a quedar en el exterior a servirle a la economía americana, a la economía canadiense, a la economía europea, española. Al mismo tiempo, los grupos de poder del país, porque esos son los grupos de poder económico, tienen una cuota de responsabilidad enorme. Sí, pero... Porque ellos se acomodaron al esquema y al fin y al cabo pueden ser votantes todos. Pero claro, Pelegrín, ¿qué es el hacer? mercado de los 22 millones, por eso de es los que 22 quieren, millones en términos económicos y de por eso es votantes. que quieren que República Dominicana pierda el control de la definición de la nacionalidad. Porque ellos quieren imponer la idea de que todo el que nazca, mañana cruza una señora embarazada, va a una maternidad, por la tolerancia, el auspicio, ese niño nació en territorio dominicano, ellos quieren que a ese niño se le dé la nacionalidad dominicana. Entonces están buscando un argumento, eventualmente también para generar una rencilla, Ay, Duarte. una confrontación. Ay. Miren, lo que hay aquí ¿Qué es hacer? una maldita conspiración ¿Qué hacer? internacional. ¿Qué hacer, Pelegrín, en términos concretos de dominicanos frente a ese cuadro en lo cual hay tantos elementos internacionales vinculados a intereses nacionales, porque hay un problema de economía? Ellos apuestan a que no hay nación. Los dominicanos, lo dice el himno nuestro, ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Ellos apuestan a que no. Ahora se llevaron una sorpresa, porque el gobierno se había comprometido con esa agenda. Y cuando se produce el movimiento nacionalista en las redes, en la opinión pública, en los partidos y los periódicos, frente a ese pacto, que es un pacto para gestionar la crisis de la globalización. Sí. Pero en la isla de Santo Domingo su aplicación es fatal para la República Dominicana. No, lo editorializó Salvador. Ellos están conscientes de que tengo un problema que lo pueden manejar con ese esquema de intercambio. La reacción popular nacional fue importante. Ahora, en primer lugar, los dominicanos tenemos que unirnos. En segundo lugar, tenemos que cambiar el enfoque. No podemos seguir hablando, repito, de inmigración. Aquí hay un problema internacional. Los haitianos no asumen responsabilidades con su Estado. La comunidad internacional es más irresponsable y cínica. Y las élites dominicanas, políticas, empresariales, intelectuales, religiosas, militares, no están asumiendo responsabilidades. Tiene que venir un movimiento de abajo hacia arriba. ¿Dónde nosotros queremos que sea, se enfoque? Sí, porque tenemos en algo muy concreto. Tenemos un proceso electoral en el 2020. El muro. Tenemos un problema de la reorganización de los partidos. Y tenemos ese problema encima. Mira, el muro es la manifestación más concreta de la voluntad de un pueblo. Nosotros queremos que sea un muro no dispuesto por el gobierno, no dispuesto por un partido, no dispuesto por las Fuerzas Armadas,
sino por un referéndum o por una petición popular. Como símbolo Es un mensaje y es una estrategia. Más que como una realidad de que pueda, como un símbolo. No, hay que construirlo para que nadie tenga duda de que los dominicanos van a defender su espacio, que tienen el interés de que la comunidad internacional y los que aquí han negociado sus intereses usando a Haití y los haitianos como parte de su ficha de negociación, porque eso es lo que ha pasado. Está el caso de, por ejemplo, como referente, está el caso de lo que está pasando ahora en la frontera México-estadounidense. Los norteamericanos han reforzado. Claro. Se propusieron, incluso tienen diseñado un muro. Y con alambre de púa. Y con alambre de púa. Si se construye el muro por petición popular, por referéndum, millones de votos respaldando. Yo estoy seguro que se hace el compromiso de someterlo a referéndum y el muro gana de calle. Ahora, sí. tenemos que explicar el dominicano, Pelegrín, no importa por quién tenga simpatía política, el dominicano, el muro, en un porcentaje que todavía no ha sido medido, tiene claridad de su nacionalidad. Entonces, pero todavía no tiene. Esto que yo estoy revelando, estos datos del 49, ese escenario de la crisis del 94, son bastante complejos. La población tiene que empoderarse y ver todo, entender qué es lo que está pasando. Porque no tiene el entendimiento de la necesidad y de la urgencia. La gente ve que algo está mal. Porque aquí hablan de que no, que problema migratorio. Y hay crisis esporádicas. Óyeme, lo que hay es una ocupación y la gente lo está viendo. Eso sí lo están viendo. Yo me muevo por todo el país. La presencia haitiana está en todas las provincias. Pero no lo ven en la magnitud que tú lo estás planteando. No, porque o sea, el que está ahí ve solamente lo que está viendo en su campo. Lo que recibe información de todo el país, sabemos que es una ocupación consentida. Porque aquí, mira, aquí se le están dando a los haitianos el trabajo que ellos no tienen allá. Pero ¿cuál es el impacto en la vida del dominicano? El salario real de los dominicanos deprimido, está en el principio de los 90. Pierde oportunidad de trabajar. En la economía rural hay un atraso enorme de la mecanización, modernización, tecnificación, capitalización de la agricultura. Nosotros deberíamos tener una agricultura altamente productiva para nosotros, para Haití, para la región, para el mundo. Nosotros tenemos mejores condiciones de producir que Holanda. Y Holanda produce 140.000 millones en todos los sentidos de productos agrícolas para exportación. Y claro, ellos tienen mucha tecnología. No, estamos hablando de las condiciones. Por ejemplo, cuando comenzamos el proceso de producir, yo conozco dos productos de República Dominicana que cuando se inició el proceso de estimular eso de manera privada fue una avalancha, el aguacate y la piña. Claro, nosotros tenemos todas las condiciones. El aguacate y la piña. Ahora, se sembró la sierra. Yo te voy a contar de aguacate. Lo que pasó en Rancho Arriba, que eso es poco conocido, porque aquí están pasando muchas cosas que no se conocen. En febrero del 2015, en Rancho Arriba se produjo un virtual levantamiento haitiano, porque los propietarios de los invernaderos, lo que tienen fundamentalmente mano de obra haitiana, y se llevaron una sorpresa, que había un movimiento interno de los haitianos que declaró un paro sorpresivo y exigió un incremento del 100% de los salarios. Y eso no se atrevieron a ventilarlo públicamente porque podía afectar las exportaciones en el exterior. Y entonces se produjeron violencia en los invernaderos y tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas para poder conjurar un posible conflicto. O sea que ya ellos toman decisiones. Claro, y aquí en la zona de Villamella, hay grupos extranjeros, venezolanos, por ejemplo, que están financiando la creación de una red de la unidad de la isla. En Villamella. En la zona de Villamella. Entonces la gente está y hay zonas ajena. en el interior del país, en provincias, donde
con fondos internacionales, están construyendo pueblos haitianos. Entonces, Pelegrín, pero ¿por qué no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es conspiración. Entonces, ¿por qué no? Las autoridades, ahí es que voy, Salvador. Hasta hace 2 años era difícil bregar con eso, porque tú tenías a Obama comprometido con esa agenda. Sí, sí. A Bill Clinton. A El gobierno norteamericano. Entonces, era difícil porque tú estabas bregando con poderes internacionales y la clase dirigente de nosotros es temerosa, es vulnerable. Sí, muy bien. La chantajean con el Tratado de Libre Comercio, con expedientes, con sanciones, con campañas en el exterior. Sí. Entonces, pero cambió el escenario. Entonces, se nos está abriendo una oportunidad para nosotros reformular nuestros planteamientos. ¿Qué es lo que nos da seguridad? El muro. El muro es el instrumento para obtener seguridad. La seguridad vendrá si nosotros logramos, y lo podemos lograr, que la comunidad internacional cambie el enfoque y de asignarnos el rol de Estado pivote y administrador de la crisis haitiana, y que haya gente aquí que cobre por administrar la crisis haitiana, pasemos a internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití, la reconstrucción de Haití. No es verdad que Haití no se puede reconstruir. Sí. Yo le he dicho al presidente, hasta como zona franca. Usted dio un paso con... Porque la tierra es estéril. Pero con zona franca. Pero con zona franca. Usted dio un paso. Usted dio un paso con la relación con China. Vamos para el Consejo de Seguridad. Plantéese la meta de comprometer a Estados Unidos a la reconstrucción de Haití y China y los otros países del continente a la reconstrucción de Haití, en Haití, no en República Dominicana. Porque la señal que estamos mandando es que estamos dispuestos a manejar la crisis haitiana aquí, con los trabajos, con los servicios, con los bienes que ellos no consiguen. Hasta como zona franca internacional, todo el territorio haitiano, es posible. Claro, pero no es verdad que en Haití le meten 10, 20 parques caracol y que cada país asume una responsabilidad. China, Corea ya la asumió. De entrenar, formar y organizar eso. No es verdad que no se hace. Y no es verdad que no se puede reconstruir la infraestructura. Pero está en la mentalidad de quienes gobiernan Haití y de la misma población. No, pero que ahí es que viene el asunto. Ahí hay una oposición que viene, porque Haití es un estado encanallado. Ahí hay tráfico de drogas, tráfico de armas, mafias, y esos son los obstáculos. Pero tú tienes un problema internacional. Tú vas a dejar que se cree un conflicto en la isla porque se va a crear, que lo anoten. Se lo estoy diciendo hoy, se lo he dicho. El que crea que los dominicanos se van a hacer cargo del problema haitiano. Eso no es verdad. Para complacer y que a los grupos económicos de aquí, del dominio del el dominicano, en sentido de pueblo, no tiene esa intención. Va y va a haber un problema. Entonces, evitemos un problema porque nosotros sí tenemos mucho que perder. Nosotros, el sector turístico, por ejemplo, un conflicto en Higüey te tumba el sector turístico. En la campaña pasada yo fui a Higüey. Me tengo que reír porque esto es lo más cómico que me ha pasado. Me dice la gente de nosotros allá, mire, hay un grupo haitiano que quiere verlo, porque quiere dar los apoyos. Yo me pongo orejón. Y me reúno con ellos, lo oigo. Nosotros estamos de acuerdo con usted. Aquí hay demasiado haitiano. Ellos mismos. Porque ellos están viendo crecer el problema. Bueno, gracias a Pelegrín. Esta conversación apenas comienza porque está la preocupación de que de cara al escenario del 20, qué planteamiento pudiéramos hacer, porque ciertamente es un escenario, el planteado por Pelegrín, que tiene presencia en todos los partidos, no es exclusivo de ninguno, ni excluyente de ninguno. Claro, nosotros estamos pidiendo, lo dije, rechazamos el pacto, debimos mandar una comisión a explicar la posición dominicana. No quedarnos rezagados, ni en una maniobra maliciosa de venir ahora con un acuerdo de derechos humanos que en el fondo es el cumplimiento del pacto, porque es un engaño al país. Pero al mismo tiempo, yo se lo dije al presidente, y se lo dije a Luis Abinader, y se lo he dicho se lo mandé a decir al doctor Fernández. Aquí necesitamos una conferencia nacional. Este tema necesita acuerdos para política de Estado. Mucho más que el pacto fiscal, mucho más que el pacto eléctrico, mucho más que los pactos de seguridad.
Sí, el tema haitiano. Esto es un tema... El tema haitiano requiere Sí, claro. un acuerdo global. Gracias a Pelegrín, nosotros vamos a continuar con el contenido luego de esta breve pausa. Y con Pelegrín continuaremos a partir de enero en nuestros espacios, buscando la forma de que se trate con seriedad la cuestión haitiana. Volvemos en breve. Que en esta Navidad la distancia no impida que la mesa esté completa. Wind Telecom, comparte sin límites. Conéctate con las noticias del momento a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube, Ritmo Hispano. Te mantendrás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la farándula, el cine, la moda y tus celebridades favoritas, con información actualizada constantemente. Así que ven, entra, comenta, comparte y síguenos. Somos Ritmo Hispano. República Dominicana posee lugares de interés ecoturístico, entre ellos el proyecto Colinas de Mina, ubicado cerca de la ciudad capital y donde podrás tomar una de las más expresivas fotos en tiempo real gracias a sus espectaculares paisajes y vistas panorámicas. Cómodos apartamentos construidos y disponibles para entrega inmediata. Contamos con financiamiento disponible a un interés muy bajo. Separa ahora mismo y llámenos a nuestras oficinas a los teléfonos 809-567-0818, 809-364-2529 y 809-238-0612. Sé parte de este encanto natural. Kilómetro 42, Autopista Duarte. Colinas de Mina, el paraíso de tus sueños. Lucir espectacular nunca fue tan importante como ahora. Todo lo que necesito lo tengo aquí, mi mejor opción. Calidad en cada uno de sus productos. Lo mejor es que puedo relajarme y sacar lo más bello de mí. Por esos resultados, mi confianza está puesta en las manos expertas de Salón Mechi. Gracias.